EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Contemplarte y adorarte, entregado, aquí estoy. Escucharte, mi Señor, aquietar mi corazón, respirar tu bendición, aquí estás. Nuestra época ecologista concede gran importancia a la limpieza del aire, del agua, de las montañas, de los parques y, naturalmente, de las casas. No digamos si se trata de la casa de un rey. Es natural, a tal señor, tal honor. Pero, ¿hemos pensado que al comulgar, nuestro pecho se convierte en el palacio donde se aposentará durante unos minutos el rey del universo? ¿No habrá que limpiarlo, aderezarlo, adornarlo lo más posible? La suciedad y las ruinas no son compatibles con la dignidad real. No recibimos así a nuestras personas queridas. Y si el huésped es a la vez rey, esposo y amigo, nos desviviremos para que encuentre la morada limpia y resplandeciente. Del mismo modo, pecado y Eucaristía son incompatibles, como el agua y el fuego, el amor y el odio. Recibir a Jesús en la Sagrada Comunión requiere pureza de corazón, es decir, estar en gracia de Dios. El alma en gracia es la que está libre de pecado mortal. En nuestra sociedad, atormentada por tantos crímenes y delitos, pocos saben descubrir la raíz de pecado oculta detrás del mal y el sufrimiento. El pecado es una ofensa al Creador, aversión a Dios y conversión a las criaturas. En una palabra, egoísmo. Dios es, por el contrario, generosidad y entrega. Pero si todos somos pecadores, ¿quién podrá comulgar? Jesucristo es también médico, y el pecado venial es como una enfermedad. Atrae a Dios que busca sanarla. Solo el pecado grave, llamado mortal por dar muerte al alma, es radicalmente incompatible con la comunión. Pero Jesús, que resucitó a Lázaro, puede también resucitar al alma arrepentida que confiesa sus pecados en el sacramento de la penitencia. Por desgracia, muchas personas en pecado grave comulgan sin limpiarse antes en ese santo tribunal en el que Dios, en la persona del sacerdote, puede absolver hasta de los mayores crímenes. Nadie está obligado a comulgar, y es mejor no hacerlo que recibir el cuerpo del Señor indignamente, pues comería entonces su propia condenación. Solo en peligro de muerte, como en caso de naufragio, es lícito dar la absolución colectiva. La confesión es individual, auricular y secreta. La Iglesia recomienda la confesión frecuente, aunque estemos limpios de pecado mortal, porque es fuente de gracia y permite recibir con mayor intimidad y eficacia el pan del cielo. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, llegóme al sacramento de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Me acerco como enfermo al médico de la vida, como leproso a la fuente de la misericordia, como ciego a la claridad de la luz eterna. Como pobre y necesitado al Señor de los cielos y de la tierra. Ruego pues a tu inmensa bondad que te dignes sanar mi enfermedad, lavar mi inmundicia, iluminar mi ceguedad,
enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que me acerque a recibir el pan de los ángeles, al Rey de Reyes y Señor de los que dominan, con toda reverencia y temor, con tanto dolor y amor verdadero, con tanta pureza y fe, con tales intenciones y propósitos, cual convienen a la salud de mi alma. Concédeme, te lo pido, que reciba yo no solo el sacramento de tu santísimo cuerpo, sino también la virtud y la gracia del sacramento. Oh benignísimo Dios, que reciba el cuerpo de tu unigénito Hijo y Señor nuestro Jesucristo, formado de la Virgen María, de tal modo que merezca ser incorporado al cuerpo místico, la Iglesia, y ser contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme poder contemplar cara a cara en el cielo a tu amado Hijo, al cual me dispongo ahora a recibir bajo el velo de la fe en esta vida mortal, y que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. La Eucaristía implica la santidad por excelencia. Desde luego está en contradicción con el pecado. A la vez el pecado, como todos sabemos, es un acompañante que desgraciadamente no abandona al género humano y que el género humano tampoco tiene muchas intenciones de abandonar por completo. De modo que uno puede preguntarse, ¿la Eucaristía realmente es accesible al hombre pecador? Sí, en general hay una incompatibilidad entre la Eucaristía y el pecado. Hay como un choque ahí de fricción, de dos cosas que no pueden coexistir en un alma misma, ¿no? Que comulgue. Tampoco eso hay que exagerarlo pensando que hay que ser santo para comulgar, que sería el otro extremo, que fue un error de unos herejes llamados jansenistas que creían un acto de virtud comulgar lo menos posible, porque uno siempre es un indigno, que hay que cuidar ese otro extremo. Porque la Eucaristía no es el alimento de los perfectos, sino que ayuda a la perfección, que no sé cómo decir, da fuerza para resistir luego al pecado, ¿no? Sí, es el alimento y el remedio. No es un premio a lo que ya ha llegado a una virtud general, así que ese error jansenista debe estar lejos de nosotros. Pero en líneas generales sí, el pecado es incompatible. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, como hemos dicho antes, es un acto de unión con Cristo, sobre todo una unión mística, total, y el pecado es justamente la separación entre Dios y sobre todo el pecado mortal. El pecado mortal se llama así porque da muerte a la vida del alma, a la vida de la gracia, cuando uno pierde la gracia. Los pecados veniales son más bien como enfermedades espirituales que no invalidan la Eucaristía, y ahí sería el error del jansenista de que uno con pecados veniales tampoco puede como confesar, y no es así. Uno puede confesar con pecados veniales, de arrepentirse, pero no está obligado a pasar por la confesión, digamos aquí está. En cambio, la falta grave sí. Santo Tomás, cuando se pregunta esto, dice si uno puede, por qué la comunión en pecado mortal es tan grave, dice porque se comete una falsedad. Es muy rara la fórmula que él usa, ¿no? Falsedad. ¿Por qué? Es una falsedad, porque si uno está testimoniando una unión con Cristo, que la está realizando, es falso, porque al mismo tiempo que está haciendo eso, está separado conscientemente y voluntariamente de Cristo. Así que es una falsedad. Y por eso dice es un sacrilegio. O sea, el comulgar en pecado mortal, no confesado, no arrepentido, es un sacrilegio, es decir, es un atentado contra lo sagrado de la Eucaristía, y un pecado, una falta muy, muy seria y muy importante. Por eso es preferible no comulgar a comulgar con pecado, ciertamente. En determinadas circunstancias, ¿es posible acercarse al comulgatorio sin haber pasado por el confesionario? Sí, es cierto. En algunas circunstancias puede haber motivos de emergencia, en algún caso, en que se pueda obviar el pasar por el sacramento de la penitencia. Por ejemplo,
pongamos, qué sé yo, en un pueblo perdido donde no hay sacerdotes, y uno lleva, un laico lleva, un ministro de la Eucaristía lleva unas hostias, y bueno, yo ahí rezo un acto de contrición lo más perfecta posible, con la intención de confesarme cuando pueda, y ahí es un caso muy claro en que sí, que podría hacerlo. Pero muy excepcional, también. No hay que multiplicarlo. Lo mismo, por ejemplo, soldados que van al combate, soldados cristianos, se solía dar absolución general, o sea, no iba a ir cada uno, el sacerdote. Había un sacerdote, pero no pasaba uno por uno, como es lo que corresponde en circunstancias normales, sino que daba una absolución general a todos los soldados. O en un naufragio, o en un peligro, un naufragio, una tormenta grave, lo mismo, ¿no? Los marineros piden, se arrepienten, rezan el acto de contrición y el sacerdote los absuelve, siempre con esa condición de confesarse luego en circunstancias normales. Pero esto es peligroso porque ahora se está convirtiendo... De la excepción se hace regla. Sí, muy... Y puede estar vinculado a lo que conversábamos en otro diálogo acerca de la pérdida del sentido del pecado también, por el exceso de naturalismo, considerar que determinadas conductas que sí son pecaminosas, considerar que no lo son. Y creo que fue Pío XII el que decía que una de las características de nuestros tiempos era la pérdida del sentido del pecado. Y es cierto, porque el pecado, ¿qué es? El pecado no es un hecho sociológico, es un hecho teológico, es decir, en relación con Dios. El pecado es una ofensa a Dios. Aunque yo ofenda al prójimo, por ejemplo, lo insulto a mi padre, no estoy ofendiéndole a Dios directamente, pero Dios me ha dicho que honrar al padre y a la madre, cuarto mandamiento. Entonces, al insultar a mi padre, estoy ofendiendo a Dios que me mandó lo contrario. O sea que todo pecado, aunque sea contra el prójimo, es siempre últimamente contra Dios, contra la voluntad de Dios. Por eso decimos algo teológico, algo que no es algo sociológico. Ahora el pecado, entonces claro, como bien decía Pío XII que ya no hay más sentido del pecado, como no hay más sentido de Dios tampoco, es natural que no haya sentido del pecado, porque si no hay Dios no puede haber pecado. En todo caso habrá infracciones, se le buscan nombres meliorativos, delitos, desprolijidades, hasta ese que es muy suavecito, y asalté un banco, una desprolijidad, digamos, porque me pescaron en todo caso, o cosas por el estilo. Entonces, pero esto es una consecuencia de las situaciones que vivimos también, sí, y por eso, sin volver al tema de escrúpulos, tratar de evitar todo eso también, ¿no? Porque hay que vivir esponjadamente, con alegría, el cristianismo, no estar ahí embretado con el tema del pecado todo el día. Pero ahora no estamos en ese peligro, o jansenistas estamos en el peligro inverso, es decir, el laxismo total. Hoy en día me parece que precisamente al reducir la idea del pecado, el concepto de pecado, se le está privando al hombre de las posibilidades de su reacción y de recuperar la libertad y el dominio sobre sí mismo. Es una esclavitud. Sí. Hay una esclavitud. Y el hombre se cree liberar. Siempre volvemos a lo mismo. Es lo peor quizá, ¿no? Porque en el momento del acto esclavizado de sí mismo, se cree el tipo un señor. Y no es señor, es un desposeído. La Eucaristía libera. El pecado esclaviza. Ese es uno de los motivos por los cuales son incompatibles. No es una conclusión cualquiera. Una niña, casi adolescente, malamente enamorada de un joven y dolida por un amor no correspondido, cayó por desesperación en manos de una mala mujer, una hechicera. Ve a tu iglesia y consigue una hostia consagrada, con la que haré un filtro poderoso que convencerá al muchacho de tu amor y lo hará caer a tus pies. Pero eso es un pecado. Si quieres que el joven corresponda a tu amor, tienes que seguir mis instrucciones. La joven, atribulada, al día siguiente asistió a misa y comulgó. Nadie la vio cuando ocultó la hostia consagrada. Al llegar a su casa no se animó a llevársela a la mujer y la ocultó en un rincón.
Padre mío, me sentí tan mal de robar la Santa Hostia que la tuve escondida en mi casa. He pasado 3 días de mucha angustia. Hoy he visto que el pañuelo en que estaba envuelta se había cubierto de sangre y así se me ha revelado la carne sufrida de Jesús. Después de escuchar la confesión de la joven, el sacerdote se fue al lugar donde ella había dejado a nuestro Señor, solo en un rincón. Él recogió la hostia hecha carne, llevó al Hijo de Dios a la iglesia para ser desagraviado. Debemos darle las gracias con todo lo que nos permite nuestra humanidad a aquel que al actuar siempre de manera maravillosa sigue favoreciendo la conversión de todos los pecadores y acercándolos a la Santa Madre Iglesia. Paz en mi soledad, eres la calma en la tormenta, eres mi fuerza y mi verdad, mi amor y mi libertad, mi vida y mi alegría. Nada vuelve a ser igual después de caminar contigo, después que ardió mi corazón cuando escuché tu voz guiando mi camino. Por eso te amo y nunca olvidaré que de tu mano la vida yo encontré. Quiero que tomes mi vida y llenes cada rincón de este pequeño corazón. Eres paz en mi soledad, eres la calma en la tormenta, eres mi fuerza y mi verdad, mi amor, mi libertad, mi vida y mi alegría. Por eso te amo y nunca olvidaré que de tu mano la vida yo encontré. Quiero que tomes mi vida y llenes cada rincón de este pequeño corazón, de este pequeño corazón.
Me llamo Cayetano de Tien. Nací en Venecia en una familia rica y noble. Estudié leyes en Padua, pero la divina providencia guió mis pasos por los senderos de una nueva vía. Aquel no era mi camino, y tomé otro que me llevó hacia la verdadera vida. Desde hace un tiempo, Cristo me llama e invita por su bondad a tener parte en su reino, y me hace ver más claro cada día que no se puede servir a dos señores, al mundo y a Cristo. Veo a Cristo pobre y a mí rico, a Él escarnecido y a mí agasajado, a Él en sufrimiento y a mí en delicias. Me muero de ganas de caminar algún paso a su encuentro. Mis energías y celo apostólico los vivifico día a día en mis contactos perennes con la Sagrada Eucaristía. Vivimos un periodo de crisis, donde la corrupción debilita hasta nuestros propios hermanos cristianos. Antes que reformar la Iglesia y las estructuras, lo que importa es reformarse uno a sí mismo. Por ello, cada día, antes de llegar al altar, pienso: yo, polvo y gusano, me atrevo a presentarme ante la Santísima Trinidad y tocar con mis manos al Creador del universo. Cuando celebré mi primera misa, quedé sobrecogido por este don del que no me considero digno. El sacrificio de la misa es la ocupación más excelente de la tierra, el negocio más urgente, preferible a cualquier otro, por ser la vida y savia de toda obra. Me siento sano del cuerpo, pero enfermo del alma, al ver cómo Cristo espera la conversión de todos y son tan poquitos los que se mueven a convertirse. No me sentiré satisfecho hasta ver a todos los cristianos acudir al altar con hambre del pan de vida. No hay nadie que busque a Cristo crucificado, ningún noble que desprecie los honores del mundo. Cristo espera, ninguno se mueve. A veces me pongo un poco triste porque pienso que esta civilización, esta cultura que vivimos, perdió el sentido de Dios, el sentido de la adoración a Dios, incluso hasta el sentido del pecado. Todo es lo mismo, parece. Y por lo tanto perdió la necesidad de pedir perdón. Hay tres pilares sobre los cuales se apoya un corazón humano pleno, que son tres actitudes que las podemos resumir en tres palabras. Permiso, gracias, perdón. La persona que pide permiso no atropella, respeta a los demás, respeta a la comunidad. La persona que dice gracias es bien nacida, porque solamente un bien nacido es agradecido. Y la persona que pide perdón se sabe pecador. ¿Quién de nosotros no es pecador? Pero cuando uno no pide perdón ya es soberbio. Cuando uno no da gracias ya es soberbio. Cuando uno no pide permiso y atropella, ya es soberbio. Acuérdense esto: permiso, gracias, perdón, tres pilares. Y tomando el último, perdón. ¿Cuánta necesidad tenemos de pedir perdón? Somos tentados continuamente. Entonces perdemos el sentido de Dios. La respuesta la sigue dando Jesucristo. Dios tiene que estar presente.
Dios es el Padre que nos revela a Jesucristo. Y en Jesucristo vemos la fascinación de la presencia de Dios en la humanidad. ¿Por qué queremos desterrarlo? ¿Por qué queremos tapar que somos débiles y que pecamos? ¿Por qué queremos tapar que Dios existe y nos acompaña y que tiene que estar presente en nuestra sociedad? ¿Por qué lo queremos esconder en un baúl? La Eucaristía nos enseña a ser humildes con nuestros hermanos. Nos enseña a decir permiso. La Eucaristía nos enseña a ser agradecidos. Su nombre es eso, acción de gracia, es decir, gracias. Y esa Eucaristía nos lleva a ser arrepentidos de nuestras culpas y a pedir perdón. Cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía, nos hacemos más humildes, más agradecidos y más arrepentidos. Y los ángeles